Hay un tipo de descanso que solo llega cuando la historia ya se conoce de memoria. No hace falta seguir la trama, ni preguntarse qué pasará después, porque cada giro ya vive en algún lugar de la memoria, guardado desde hace años. Poner un episodio de Bob Esponja para dormir funciona precisamente por eso. La voz aguda y risueña de la esponja, el gruñido cansado de Calamardo, el entusiasmo torpe de Patricio, todo eso llega al oído medio dormido como una habitación conocida a oscuras, donde la mano encuentra el interruptor sin buscarlo. El cerebro, que durante el día vigila cada sonido nuevo por si esconde algo importante, se permite soltar la vigilancia. Sabe que nada aquí lo va a sorprender. Y en esa ausencia de sorpresa se abre el sueño. Piensa en lo que significa quedarse dormido con fondo de bikini de fondo. No se escucha para saber, se escucha para acompañarse. El fondo del mar se vuelve una nana que uno ya se sabe. Esta noche vamos a recorrer cada episodio de Bob Esponja, ordenado y clasificado, desde el que menos sostiene hasta el que mejor envejece. Un repaso largo y tranquilo por toda la serie, pensado no para mantenerte despierto, sino para llevarte poco a poco hacia el sueño mientras la historia de este dibujo se va contando en voz baja. Bienvenido a Piñano, el lugar donde las series que ya amas se convierten en algo para descansar. Aquí no hay prisa ni hay nada que resolver antes de dormir. Aquí ponte cómodo, apaga lo que aún quede encendido, deja el teléfono lejos de la mano, ajusta la almohada, busca la postura en la que el cuerpo por fin deja de pedir cosas. No hace falta que sigas cada palabra. Si te pierdes un episodio porque el sueño llegó antes, no importa. Mañana seguirá aquí, esperando en el mismo sitio. Respira despacio. Deja que la voz haga el trabajo de ir bajando la luz. El viaje por fondo de bikini empieza ahora, y no tiene ninguna prisa por terminar. Piensa por un momento en lo que significa que el creador de una serie quisiera terminarla justo cuando el mundo entero pedía más. Stephen Hillenburg, el hombre que dio forma a Bob Esponja SquarePants, tenía una idea muy precisa de cuánto debía durar aquello que había imaginado. Para él, la película y las 3 primeras temporadas eran suficientes. No lo decía desde el cansancio, ni desde el desapego, sino desde una convicción casi artesanal sobre la naturaleza de la serie. Creía que una historia como esa tenía un tamaño natural, un punto en el que decir lo que tenía que decir y detenerse. Y por encima de todo, no quería que la serie hiciera lo que en inglés se llama saltar el tiburón, ese momento en que un programa se estira más allá de su propia forma y empieza a traicionarse. Conviene entender bien esa palabra, ese temor. Hillenburg no temía al fracaso, temía al exceso. Temía el momento en que la abundancia de episodios diluyera lo que había hecho especial a los primeros. Para un creador, ese es un miedo poco común y bastante honesto, porque va en contra del instinto natural de seguir mientras la gente aplaude. Pero Bob Esponja no pertenecía solo a Hillenburg, pertenecía también a Nickelodeon, y Nickelodeon vio algo muy distinto. Alrededor de la producción de la película se había abierto una pausa, un paréntesis en el ritmo habitual de la serie, y durante esa pausa la demanda del público no se apagó, sino que se acumuló. Se fue represando, como el agua detrás de un dique. Cuando Hillenburg propuso cerrar la serie después de la película, la cadena rechazó la idea sin dudarlo y empujó en la dirección contraria, hacia más episodios, para aprovechar precisamente esa demanda contenida, donde el creador veía un final ordenado. La cadena veía una audiencia lista para consumir todo lo que se le ofreciera. De ese choque, tan silencioso como decisivo, nace la primera de las grandes divisiones de esta serie. Y esa división es el marco desde el cual vamos a mirar todo lo demás en los capítulos que siguen. No hablamos de la cronología interna de Fondo de Bikini, no de quién nació antes o después dentro del relato. Hablamos de algo más real y más humano, que es quién estaba realmente detrás de las cámaras, tomando las decisiones, en cada tramo de la vida del programa. En el año 2004, justo cuando terminó la producción de la película de Bob Esponja, Hillenburg renunció a su puesto de showrunner. Aquella palabra, showrunner, describe al responsable último, la persona que dirige el barco día tras día, que decide qué se cuenta y cómo. Al dejar ese cargo, Hillenburg puso fin a su control directo y práctico sobre la serie, y ese final tiene una frontera muy clara. Empieza con la temporada 4,
Todo lo que viene antes lleva sus manos encima de una manera que ya no volverá a repetirse. Ahora bien, renunciar no significó desaparecer. Hillenburg no cerró la puerta al salir. Pasó a ocupar un papel de asesor, de consultor, alguien que da su opinión sobre los episodios sin llevar el peso cotidiano de la producción. Imagina la diferencia entre quien conduce el coche y quien va sentado al lado, mirando la carretera y comentando de vez en cuando hacia dónde girar. De base, su voz seguía ahí, pero ya no era la mano en el volante. Ofrecía comentarios al equipo, matices, correcciones desde la distancia, mientras otros tomaban las decisiones del día a día. Y aquí aparece un gesto que dice mucho sobre el carácter de aquel hombre. Antes de marcharse, Hillenburg eligió personalmente a su sucesor. No dejó que la cadena decidiera, no dejó el asunto al azar. Nombró a Paul Tibbitt, alguien que ya conocía la serie desde dentro, que había trabajado en ella como guionista, como director y como dibujante de storyboard. Es decir, no un recién llegado, sino una persona que había respirado el programa desde varios ángulos distintos. Sobre él, Hillenburg dijo, en efecto, que confiaba totalmente en él. Esa confianza es importante, porque significa que la transición no fue una ruptura hostil, sino un relevo deliberado, casi un legado entregado en mano. Paul Tibbitt tomó entonces el timón, y lo mantuvo durante un tramo largo. Fue showrunner desde la temporada 4 hasta los 11 primeros episodios de la temporada 9, lo que en el calendario real abarca desde 2005 hasta 2015, una década entera al frente. Pero hay un detalle en ese periodo que merece que nos detengamos, porque explica buena parte de lo que sentimos al ver esos episodios. Tibbitt dirigió la serie con un equipo de guionistas casi enteramente nuevo respecto al grupo original de Hillenburg. Piensa en lo que eso implica. La persona al mando había crecido dentro de la serie, sí, pero quienes escribían a su alrededor eran, en su mayoría, otras manos, otras sensibilidades, otra forma de entender qué hacía reír y qué hacía respirar a estos personajes. En esa misma frontera de la temporada 4 entra otra figura que conviene retener, porque volverá a ser importante mucho más adelante. Con el episodio titulado Best Day Ever, Vincent Waller se convirtió en el director creativo de la serie, reemplazando a Derek Drymon. Fíjate en el momento. Waller no llega tarde, no aparece en la era moderna de repente. Estaba ya ahí, en el arranque mismo de la etapa de Tibbitt, ocupando un papel de peso años antes de llegar a lo más alto. Su historia dentro del programa es larga y paciente, y empieza en este punto exacto. El siguiente gran cambio llegó en noviembre de 2015. A partir del episodio Patrick, The Game, Mark Ceccarelli y Vincent Waller reemplazaron a Paul Tibbitt como co-showrunners de la serie y como productores supervisores. Dos nombres donde antes había uno. Ese detalle, aparentemente menor, marca un cambio de fondo en la manera de dirigir el programa. Ya no es una sola visión al mando, sino un liderazgo compartido, una dirección repartida entre dos personas. Aquel Vincent Waller, que había entrado como director creativo en la temporada 4, completaba así un ascenso largo y sostenido, subiendo peldaño a peldaño hasta el asiento principal. Y para que ese relevo quedara sellado del todo, la temporada 10 fue la primera temporada completa sin ninguna participación de Paul Tibbitt. No un episodio suelto, no una transición borrosa, sino una temporada entera en la que su nombre ya no aparece. Ese es el punto en que la mano cambia de dueño de manera definitiva, y la serie entra de lleno en lo que podríamos llamar la era de Waller y Ceccarelli. Detente aquí un momento y observa la forma completa de lo que hemos trazado. Hay una primera era, la de Hillenburg, que abarca las temporadas del 1 al 3 y la película, la etapa en que el creador tenía las manos directamente sobre el volante. Hay una segunda era, la de Tibbitt, que se extiende desde la temporada 4 y llega hasta la mitad de la temporada 9, una larga década conducida por el sucesor elegido a dedo, pero rodeado de escritores nuevos. Y hay una tercera era, la que empieza a formarse en octubre de 2015 y se asienta por completo en la temporada 10, un liderazgo repartido entre dos personas, una dirección por comité más que por una sola visión. Estas tres eras son la brújula de todo lo que viene después. Cuando en los próximos capítulos hablemos de un episodio, de un cambio de tono, de una decisión que parece brillante o desconcertante,
la primera pregunta será siempre la misma, calmada y sencilla. ¿En qué era vivimos ahora? ¿Quién tenía las manos sobre el volante en ese momento? Porque conocer al conductor cambia por completo la forma en que entendemos el viaje, y sobre esa base descansa toda la clasificación que estamos a punto de recorrer, despacio, sin prisa, mientras la noche avanza. Detente a considerar lo que supone que un episodio de una caricatura sobre una esponja marina tenga la calificación promedio más alta de toda la serie en IMDb, un 9,8 sobre 10. No un buen episodio, no un favorito. El más alto, por encima de todos los demás, sostenido por miles de votos a lo largo de los años. Ese episodio es Band Geeks, y la primera pregunta que vale la pena hacerse no es de qué trata, sino por qué la gente vuelve a él una y otra vez con esa clase de devoción. La respuesta tiene que ver con cómo se construyó, con quiénes lo construyeron y con lo que ocurrió después, mucho después, en lugares que nadie habría imaginado cuando se emitió por primera vez el 7 de septiembre de 2001. Detrás de esos veintitantos minutos hay 3 nombres en el guión: C.H. Greenblatt, Aaron Springer y Meriwether Williams, y el mismo Aaron Springer en la dirección. Vale la pena detenerse en esa combinación, porque parte de lo que hace que un episodio funcione tan bien rara vez es una sola idea brillante. Es la coincidencia de varias sensibilidades tirando en la misma dirección al mismo tiempo. Un escritor que entiende el ritmo cómico, otro que entiende la estructura, un director que sabe exactamente cuánto silencio dejar antes de un golpe. Cuando esas cosas se alinean, el resultado no se siente escrito, se siente inevitable, como si el episodio siempre hubiera existido y alguien simplemente lo hubiera encontrado. Y hay una pista concreta de por qué Band Geeks aterriza con tanta fuerza en el oído, no solo en la memoria. En 2002 ganó el Golden Reel Award de los Motion Picture Sound Editors a la mejor edición de sonido en televisión, categoría de animación. Ese premio no se entrega por la historia ni por los chistes, se entrega por el trabajo invisible, por la manera en que cada golpe, cada respiración, cada instrumento desafinado está colocado con una precisión que uno percibe sin llegar a notarla conscientemente. Repara en la coincidencia. El episodio que los fans coronan como el mejor es también, por juicio de profesionales del oficio, uno de los mejor construidos a nivel sonoro. Esas dos cosas no son una coincidencia. La emoción que sentimos al final es en buena parte una emoción fabricada con sonido, y fabricada por manos que sabían exactamente lo que hacían. Esa emoción tiene un nombre, y es una canción. La pieza que cierra el episodio, Sweet Victory, interpretada por David Glenn Eisley, se convirtió en algo que trascendió por completo al episodio que la contenía. Según algunos recuentos, la canción llegó a superar las 300.000 descargas en iTunes en poco tiempo después de que Band Geeks se emitiera. Detente en esa cifra un segundo. Cientos de miles de personas quisieron llevarse a casa, a sus reproductores, a sus autos, una canción que habían escuchado al final de un episodio de dibujos animados. No la querían por nostalgia todavía, porque apenas había pasado el tiempo. La querían porque el episodio había logrado algo poco común: hacer que una melodía cargara con el peso emocional de toda la historia que la precedía. Pero lo que vino después es quizá lo más extraordinario, y dice más sobre el lugar de este episodio en la cultura que cualquier calificación. Con el paso de los años, la idea de escuchar Sweet Victory, interpretada en vivo en el escenario más grande posible, se convirtió en una causa colectiva. Una petición de fans reunió más de 1.100.000 firmas pidiendo que la canción sonara en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ayer hecho, en 2019. Piensa en la distancia entre esas dos cosas. Un episodio de televisión infantil de 2001 y más de 1 millón de personas 18 años después organizándose para que su canción final tuviera un lugar en el evento deportivo más visto del país. Aquello no ocurre con casi nada. Ocurrió con esto. La historia, sin embargo, no terminó como la petición esperaba. En aquel espectáculo de 2019, SpongeBob y Squidward aparecieron solo brevemente, apenas para presentar a Travis Scott, no para interpretar la canción ellos mismos. Fue un gesto, un guiño, un reconocimiento a medias de una demanda que había reunido a más de 1 millón de voces.
Uno puede imaginar la mezcla de alegría y decepción de quienes habían firmado. Estuvo ahí, pero no del todo. Se los escuchó, pero no se les concedió lo que pedían. Y esa historia habría sido un final agridulce si se hubiera quedado ahí. No se quedó ahí. 5 años después de aquella campaña, en febrero de 2024, la banda de SpongeBob por fin interpretó Sweet Victory completa, entera, en la simultaneidad que Nickelodeon transmitió del Super Bowl LBello. La canción que había nacido al cierre de un episodio de 2001, que había vendido cientos de miles de copias, que había juntado más de 1 millón de firmas y recibido apenas una aparición fugaz, encontró finalmente su escenario. Hay algo casi novelesco en esa paciencia, en el modo en que una pieza de una caricatura esperó más de 20 años y consiguió, al final, su victoria. El título de la canción, en retrospectiva, resulta casi demasiado apropiado, y para que no quede duda de que no se trata solo de la opinión de unos cuantos entusiastas en Internet, conviene mirar un ejercicio más formal. Entre el 4 y el 8 de junio de 2012, Nickelodeon del Reino Unido e Irlanda organizó una cuenta regresiva votada por los espectadores, SpongeBob's Top 100 episodios ordenados por el público. En el primer puesto por encima de todos quedó Van Geeks. No lo eligió un crítico solitario ni un algoritmo. Lo eligieron los espectadores, votando en el país entero, y coincidieron con lo que IMDb registra hasta hoy. Cuando fuentes tan distintas convergen en el mismo episodio, deja de ser cuestión de gusto y empieza a aparecer una propiedad del episodio mismo. Esa misma votación británica, de 2012, nos da un segundo dato que ayuda a entender la forma de este análisis. En ese mismo conteo de 100 episodios, Karate Choppers quedó en el puesto 29. Mira lo que ese puesto dibuja. Karate Choppers no está en la cima, pero está entre el 30% superior de toda la serie según ese público. Es un episodio querido, reconocido, colocado con firmeza en la parte alta de la lista, y sin embargo, la distancia entre un puesto 29 respetable y el primer lugar absoluto de Van Geeks es enorme. Esa distancia es, en cierto sentido, el tema de este capítulo. Muchos episodios son muy buenos, pocos, poquísimos, alcanzan esa otra categoría en la que la gente organiza peticiones y transmisiones en vivo décadas después. Vale la pena, antes de cerrar, mirar cómo se construye la reputación de otro de los grandes desde su origen mismo. Chocolate with Nuts, estrenado el 1 de junio de 2002, llevó 4 nombres en el guión: Paul Tibbitt, Cass, Kent Osborne y Meriwether Williams, con Paul Tibbitt y Cass como directores del guión gráfico. Fíjate en un nombre que se repite. Meriwether Williams aparece tanto en Van Geeks como en Chocolate with Nuts, 2 de los episodios que encabezan casi todas las listas. Eso no es azar. Cuando ciertas personas están detrás de los episodios que la gente recuerda con más cariño, empezamos a entender que la grandeza de estos capítulos no cayó del cielo. Vino de manos concretas, de escritores concretos, que una y otra vez supieron encontrar la forma exacta de una historia que se quedaría con nosotros mucho más tiempo del que cualquiera habría prometido. Hay un lugar al fondo de casi todas las encuestas que los seguidores han hecho de esta serie, donde se reúnen los mismos 2 o 3 episodios una y otra vez. No es un fondo cualquiera, es un fondo persistente, medido, repetido en sitios distintos por públicos distintos que nunca se pusieron de acuerdo entre sí. Y esa coincidencia es lo interesante, porque cuando personas que no se conocen llegan de forma independiente al mismo juicio, ese juicio deja de ser un capricho y empieza a parecer un dato. Repara en lo que revela que un dibujo animado sobre una esponja marina tenga episodios tan claramente marcados como los peores, no por escándalo del momento, sino por acumulación paciente de votos a lo largo de los años. Empecemos por los números, porque los números aquí son sobrios y no necesitan adorno. En la base de datos de cine y televisión conocida como IMDb, el episodio titulado One Course Meal, emitido junto a Gary in Love, sostiene una puntuación de 3,7 sobre 10. No es una cifra catastrófica en abstracto, pero para esta serie, cuyos mejores capítulos flotan mucho más arriba, es una caída notable. Y hay algo más abajo todavía. El episodio llamado A Pal for Gary, emitido junto a Keep Bikini Bottom Beautiful,
sostiene una puntuación de 3,2 sobre 10 en ese mismo sitio, empatado como la entrada peor valorada de toda la serie allí. Piensa en cuántos cientos de episodios existen y en lo que hace falta para quedar, entre todos ellos, en el último lugar. El mismo veredicto reaparece cuando cambias de casa. En un sitio dedicado por completo a esta serie, una comunidad de aficionados conocida como SpongeBob Mania. Apal Forgari no solo queda mal, queda en el fondo absoluto. Tiene la puntuación media más baja de cualquier episodio del sitio, 1,8 sobre 10, calculada a partir de 227 valoraciones. Fíjate en ese detalle, porque importa. No es la opinión de una persona molesta, ni de un puñado de espectadores casuales. Son más de 200 personas que conocen la serie lo bastante bien como para frecuentar un sitio hecho para ella, y que aún así, sumadas, produjeron esa cifra minúscula. Cuando quienes más quieren algo son quienes más severamente lo juzgan, el juicio pesa el doble. Y luego está la mirada externa, la de quienes hacen listas para el gran público. En 2018, el canal conocido como Watch Mojo publicó su recuento de los 10 peores episodios de esta serie. En primer puesto, en la cima misma de lo peor, colocó One Course Meal. En segundo puesto, justo detrás, Apal Forgari. Los dos episodios que la base de datos hunde y que la comunidad de aficionados hunde son también los dos que la lista de gran audiencia corona como lo más bajo. 3 públicos, 3 métodos, una sola conclusión. Conviene detenerse aquí en un matiz, porque es fácil confundir dos cosas distintas. Un episodio puede ser rechazado por lo que representa, por un cruce moral que incomoda, y ese es un tipo de rechazo. Pero lo que estos números describen es otra cosa. Es rechazo por calidad y por recepción. Es el veredicto agregado de que algo, en la ejecución misma, falló y falló de una manera que la gente sintió y registró con su voto. No estamos hablando de indignación pasajera. Estamos hablando de una nota media que se mantiene baja año tras año, que es una forma mucho más fría y más duradera de desaprobación. Ahora bien, vale la pena mirar de cerca al menos uno de estos dos episodios, porque entender por qué la gente reacciona así ayuda a entender el fondo de la lista. En One Course Meal, emitido el 25 de marzo de 2010, como episodio 11 de la temporada 7, el señor Krabs descubre algo sobre su viejo rival, Plankton. Descubre que Plankton tiene una fobia, un miedo profundo a las ballenas, y en lugar de dejar esa información quieta, la usa. Se disfraza, una y otra vez, de su propia hija ballena, Pearl, para aterrorizar a Plankton. No lo hace una vez, lo hace de forma repetida, a lo largo de lo que dentro de la historia son cerca de 2 semanas de tormento sostenido. La escena que casi todos citan cuando hablan de este episodio llega después de ese acoso prolongado. Plankton, quebrado por la persecución, se tumba en mitad de la calle. Se tumba allí a propósito, para que lo atropelle el autobús de las 4. Muchos críticos han descrito ese momento sin rodeos como un chiste construido sobre un intento de suicidio. Y ahí está, creo, la raíz de la reacción. No es que la serie tenga un villano que sufre, es el tono, la forma en que el sufrimiento de un personaje se presenta como remate cómico, y el hecho de que el personaje que provoca ese sufrimiento sea uno de los protagonistas queridos de la serie, actuando con una crueldad que no encaja con la figura que el público creía conocer. La incomodidad no viene de que el episodio sea oscuro, viene de que pide reírse en el lugar equivocado. Y aquí hay que desmontar algo con cuidado, porque alrededor de este episodio ha crecido una leyenda que se repite tanto que ha empezado a sonar a hecho. Se dice, con frecuencia y con convicción, que Stephen Hillenburg, el creador de la serie, o alguien de su equipo, pidió públicamente disculpas por One Course Meal. Suena verosímil. Encaja con lo mal que cayó el episodio y por eso la gente lo repite. Pero no existe ninguna disculpa verificable de Hillenburg sobre este episodio en ningún registro fiable. Y hay una razón sencilla que la mayoría de quienes cuentan la historia omite. Hillenburg no participó en la escritura ni en la producción de ese episodio. Difícilmente iba a disculparse por algo en lo que no trabajó. La leyenda existe porque la gente quería que existiera, porque una disculpa habría cerrado la herida de forma ordenada. La realidad es más callada y menos satisfactoria. Y quizás sea eso lo que mejor explica por qué estos dos episodios viven en el fondo de las listas.
No hay un gesto oficial que los redima, ni una nota al pie que los explique. Solo quedan los episodios mismos y las cifras que los rodean, esas notas bajas y constantes que no gritan pero que no se mueven. 3,7, 3,2, 1,8. Números pequeños, repetidos en voz baja por miles de personas que dicen, con una calma que casi da sueño, que aquí algo no funcionó, y que el público, con paciencia y sin dramatismo, tomó nota. 2004 funciona como una bisagra. Si uno traza una línea vertical a través de toda la historia de Bob Esponja, esa línea cae aquí, y a ambos lados de ella la serie se comporta como si fueran dos programas emparentados pero distintos. Para entender por qué, hay que retroceder un poco, hasta el momento en que Stephen Hillenburg detuvo la producción televisiva. Después de la tercera temporada, hacia 2002, Hillenburg frenó la máquina, no porque el programa flaqueara, sino porque quería que su equipo creativo se concentrara en otra cosa, en algo más grande, en la película. Esa decisión abrió un hueco de aproximadamente 2 años en el que no llegaron episodios nuevos. Piensa en lo que significa un silencio de 2 años para una serie que hasta entonces había producido sin descanso. La televisión rara vez concede pausas así. Y esta pausa no era un accidente ni una crisis de guión. Era una elección deliberada de su creador, que prefería apartar la producción semanal para volcar todo el talento del estudio en una sola obra mayor. La película llegó a los cines en noviembre de 2004. Y aquí está la parte que casi nadie recuerda cuando piensa en ese estreno como una simple aventura más del personaje. La temporada 3 estaba pensada, originalmente, como la última temporada de la serie. La película de 2004 no era un desvío ni un experimento paralelo. Era, en la intención de Hillenburg, el final. Un cierre. La despedida de fondo marino diseñada para que la historia terminara mientras todavía valía la pena. Cuando terminó de trabajar en la película, Hillenburg quiso, en efecto, dar por concluida la serie, porque temía lo que en la industria se llama, en inglés, saltar el tiburón, ese momento en que un programa cruza su punto máximo y empieza a decaer sin darse cuenta. Su convicción era sencilla. 3 temporadas más la película eran suficientes. Era una obra completa. Había un principio, un desarrollo y un final, y él prefería soltarlo entero antes que verlo estirarse hasta perder su forma. Nickelodeon pensó distinto. La cadena se negó a cancelar el programa, y la razón no tenía nada que ver con la calidad ni con la visión de su creador. Bob Esponja generaba demasiado dinero. Un éxito financiero de esa magnitud no se apaga voluntariamente, no en una empresa cuyo trabajo es mantener encendida la maquinaria. Y así se produjo la primera de las grandes tensiones que definirían todo lo que vino después. Un creador que quería parar. Una cadena que necesitaba continuar. Detente un momento sobre esa contradicción, porque de ella nace prácticamente cada debate que existe hoy sobre las temporadas posteriores. Hillenburg no ganó esa discusión, pero tampoco se quedó a librarla desde dentro en los mismos términos. En 2004, tras completar la película, renunció a su cargo de showrunner. Se apartó de la dirección diaria del programa que había inventado. Y no se marchó solo. Derek Drymon, director creativo y productor supervisor que había estado con la serie desde su primera temporada. Uno de esos nombres que el público general nunca aprende, pero que sostienen la textura entera de un programa, también renunció ese mismo año. 2 de las manos que habían moldeado el tono original se retiraban al mismo tiempo. Y lo hacían justo en el punto donde la serie, según su creador, ya debería haber terminado. Antes de irse, Hillenburg nombró a su reemplazo. Eligió a Paul Tibbitt, guionista y productor supervisor que ya formaba parte de la casa, para que ocupara el lugar de showrunner. No fue una figura traída de fuera, sino alguien de dentro, alguien que conocía la mecánica del programa desde su interior. Tibbitt asumió como showrunner y productor supervisor, y su etapa se extendería desde la temporada 4 hasta la temporada 9, comenzando en 2005. 6 temporadas bajo su conducción. Cuando la gente habla de la era posterior a Hillenburg, casi siempre está hablando, sin saberlo con exactitud, de los años de Tibbitt. Y aquí conviene deshacer un malentendido que se repite en cada conversación sobre este periodo. Hillenburg no desapareció del todo después de 2004. No cerró la puerta y se fue para no volver. Se quedó en un papel de asesor, revisando episodios y ofreciendo su opinión al equipo de producción durante la etapa de Tibbitt.
Su presencia se volvió más silenciosa, más distante del día a día, pero no se extinguió. Seguía mirando, seguía comentando. La mano que había decidido apartarse de la dirección cotidiana continuaba, de vez en cuando, tocando el material desde un poco más lejos. Considera lo que esa disposición produce. Un programa cuyo creador quería terminar, mantenido con vida por decisión financiera de una cadena, ahora conducido por un colaborador interno, con el creador rondando en los márgenes como consejero. No es una ruptura limpia ni una continuidad perfecta. Es algo intermedio, un estado híbrido, y ese carácter híbrido explica por qué las temporadas posteriores a 2004 se sienten a la vez reconocibles y sutilmente distintas. La misma mano estaba cerca, pero ya no en el timón. Por eso, 2004 no es solo una fecha en la biografía del programa. Es una divisoria real. A un lado queda una obra que su propio creador consideraba conclusa, con la película como broche. Al otro lado empieza algo que Hildenburg no había planeado que existiera, una prolongación nacida de la negativa a cancelar, dirigida por otro, supervisada de lejos por él. Las discusiones que vendrían después sobre la calidad de las temporadas, sobre cómo cambiaron las reseñas y las percepciones del público de una tanda de episodios a otra, todas ellas se apoyan sobre esta estructura que se armó en un solo año. Un creador que se retira, un veterano que también se va, un sucesor que hereda el mando, y una empresa que decide, contra la voluntad del hombre que lo imaginó todo, que la historia no ha terminado. Guarda esa imagen mientras la noche avanza. La línea está trazada en 2004, y casi todo lo que sentimos como el antes y el después de Bob Esponja se despliega, en realidad, a partir de estos pocos movimientos serenos y decisivos. Hay algo inquietante en que una caricatura se vuelva demasiado real, no exagerada, no ofensiva en el sentido antiguo de la palabra, sino simplemente demasiado parecida a algo que está ocurriendo afuera, en el mundo donde vive el público. Esa es una forma de censura distinta a las otras, y es la que ordena la parte más alta de esta clasificación, porque no responde a lo que el episodio hace mal, sino a lo que el episodio, sin querer, adivina. El caso más nítido lleva por título Quarantined Crap. Pertenece a la 12ª temporada. Es el segundo segmento del episodio 263 y su premisa es sencilla de resumir. Un inspector de sanidad detecta síntomas de un brote, una gripe inventada a la que el guión llama clam flu, la gripe de las almejas, y coloca al crustáceo cascarudo bajo una cuarentena de emergencia. Nada de eso, escrito en una pizarra de producción, parecía peligroso. Era un chiste sobre inspectores, sobre encierros forzados, sobre un restaurante clausurado por una enfermedad que no existe. Y entonces el calendario hizo su trabajo. El episodio estaba programado para emitirse en Estados Unidos a comienzos de abril de 2020, justo cuando la pandemia real de COVID-19 avanzaba por el mundo entero. Una trama de brote vírico, de cuarentena, de un local cerrado por contagio, dejó de leerse como comedia. Nickelodeon lo retiró de su emisión programada, y su explicación oficial fue tan medida que casi parece una disculpa. El episodio, dijeron, en efecto, gira en torno a una historia de virus, y por eso decidieron no emitirlo debido a la sensibilidad que rodeaba la pandemia global y real. Fíjate en la palabra que eligieron, sensibilidad. No dijeron que el episodio fuera malo, ni peligroso, ni inapropiado para los niños. Dijeron que el momento lo volvía imposible, y esa distinción importa, porque separa este caso de todos los demás. Aquí la caricatura no cambió. Cambió el mundo alrededor de ella, y de pronto un chiste sobre una gripe de almejas resonaba contra hospitales llenos y calles vacías. El silencio se prolongó más allá de la emisión cancelada. Cuando salió a la venta la caja completa de la 12ª temporada en formato doméstico, el 12 de enero de 2021, Quarantined Crap tampoco estaba allí. Se lo excluyó del conjunto, aunque para entonces ya se había emitido en algunos otros países del mundo. Según se comentó en su momento, el director de la serie, Vincent Waller, habría señalado que la razón era la misma de siempre, esa sensibilidad ligada a la pandemia. Un episodio terminado, doblado, ya visto por espectadores de otras naciones, seguía sin existir para el público estadounidense. Su regreso llegó despacio, casi con timidez,
El episodio se estrenó por fin en Nickelodeon en Estados Unidos el 29 de abril de 2022, alrededor de 2 años después de su fecha original prevista. Ese retraso lo convirtió en algo curioso dentro de la propia serie. Fue el último episodio de la temporada 12 en salir al aire, el rezagado, el que esperó a que el mundo pudiera volver a mirarlo sin estremecerse. Piensa en lo extraño de eso. Un capítulo que fue escrito primero y emitido al último, no por su calidad, sino porque tuvo la mala fortuna de parecerse a la realidad antes de tiempo. Y aquí conviene detenerse en la naturaleza de esta primera categoría, la más grave de todas. Lo que se retiró no fue un contenido reprobable, fue una coincidencia. El episodio no hizo nada que no hiciera cualquier otro segmento de la serie, y sin embargo pagó el precio más alto, la desaparición total durante 2 años. Es la censura por proximidad, la que castiga a una obra por adivinar el presente, y por eso encabeza la lista. Ningún guionista se equivocó. Simplemente el chiste llegó al mismo tiempo que la tragedia. Un escalón por debajo hay una censura de otra clase, más antigua y más reconocible, la que responde a lo que un episodio efectivamente muestra. Su ejemplo es Midlife Crustacean, el segmento que se emitió junto a The Great Snail Race, estrenado originalmente el 24 de enero de 2003, como el episodio 15, segundo segmento, de la tercera temporada. Su historia es la de un Mr. Krabs que siente el peso de los años y busca rejuvenecer. Patrick lo convence, junto a Bob Esponja, de salir a lo que el episodio llama una panty raid, un asalto para robar ropa interior femenina. Los tres irrumpen en una casa con ese propósito, y entonces llega el giro que vuelve la escena memorable y con el tiempo insostenible. La casa resulta ser la de la propia madre de Mr. Krabs, quien lo sorprende y envía a su hijo, ya adulto y cansado, de vuelta a su habitación de la infancia. Durante 15 años, ese segmento circuló sin problema, en repeticiones, en emisiones, como cualquier otro. La gracia estaba en la humillación final, en el hombre de mediana edad devuelto a su cuarto de niño por su madre. Pero en 2018, tras una revisión interna de estándares, Nickelodeon determinó que la trama del asalto a la ropa interior no era apropiada para el público infantil y lo retiró de la rotación de emisiones. Nota la diferencia con el caso anterior. Aquí no cambió el mundo, cambió la mirada. El episodio siempre contó esa misma historia. Lo que se movió fue el umbral de lo que una cadena estaba dispuesta a mostrarles a los niños, y una premisa que en 2003 pasó los filtros dejó de pasarlos 15 años más tarde. No hubo pandemia, no hubo coincidencia trágica, hubo una relectura. Un adulto de la cadena viendo con ojos nuevos algo que sus predecesores habían aprobado y decidiendo que ya no. Esas dos formas de retirada, la del episodio que se volvió demasiado real y la del episodio que siempre fue lo que fue hasta que alguien lo miró distinto, ocupan lugares distintos en la gravedad de la censura. Una nace de fuera, del azar del calendario. La otra nace de dentro, de un criterio que se endurece con el paso del tiempo. Y ambas comparten una lección callada sobre esta serie, que es la de una caricatura lo bastante grande y lo bastante longeva como para que el propio mundo, tarde o temprano, alcance a algunos de sus capítulos y les pida cuentas. Considera lo que cambia cuando clasificas una serie por su formato en lugar de por su contenido. No por lo que cuenta un episodio, sino por la forma que adopta para contarlo. Bajo esa luz, ciertos capítulos de Bob Esponja dejan de parecerse a los demás. Son los raros estructurales, los que rompen el molde de la comedia de 2 actos que la serie repite semana tras semana, y precisamente por eso resultan tan fáciles de recordar y tan difíciles de ubicar. Esta noche nos detenemos en 2 de ellos. El primero es Sleepy Time, el segundo segmento del episodio 15 de la primera temporada, emparejado con Suits, emitido por primera vez el 17 de enero del año 2000. Su premisa es sencilla de enunciar y extraña de habitar. Bob Esponja descubre que puede viajar a través de los sueños de los demás habitantes de fondo de bikini y en el transcurso de una sola noche recorre los sueños de Gary, de Patricio, de Calamardo, de Arenita, de Plankton y del señor Cangrejo. La lógica del episodio no es la lógica de una trama, sino la de un sueño. No hay una meta que perseguir ni un conflicto que resolver. Hay puertas que se abren a otras mentes,
y un protagonista que las cruza una tras otra. Ese formato onírico tiene una consecuencia que es fácil pasar por alto. Al desplazarse de sueño en sueño, el episodio consigue reunir a todos sus personajes en un mismo espacio narrativo sin necesidad de forzar un pretexto. Y por esa vía, Sleepy Time se convierte en el primer episodio de toda la serie en el que aparecen los 10 personajes principales y se cuenta la forma de escritorio de Karen que se ve en pantalla. Detente en ese dato. La serie llevaba 15 episodios existiendo y hizo falta un capítulo con estructura de sueño, uno que abandonara las reglas del mundo despierto, para que todos coincidieran por primera vez. El formato no fue un adorno, fue el mecanismo que hizo posible ese encuentro. Hay una segunda capa que solo se aprecia mirando el reverso de la producción. Sleepy Time lleva el código de producción 2515-141 y fue el último episodio de la primera temporada que se produjo. Fue también el último concebido pensando en los acetatos de la animación tradicional, antes de que cambiara el flujo de trabajo del programa. Ese detalle da al episodio una condición doble. Por dentro es un viaje por los sueños de otros. Por fuera es el cierre de una manera de hacer las cosas, el final silencioso de una técnica. Un capítulo sobre lo que ocurre mientras el resto duerme, producido en el momento en que la propia serie se preparaba para despertar a otro método. Dentro de esos sueños hay imágenes que merecen una pausa. El sueño de Patricio se representa como una nube en la que se le ve montado en un caballo de carrusel, esa figura de feria que sube y baja sin ir a ninguna parte. Y cuando Bob Esponja entra en ese sueño, le dice a Patricio, en efecto, que allí dentro puede convertirse en lo que quiera, incluso en un rascacielos o en 1.000.000 de copias de sí mismo. Considera lo que revela ese ofrecimiento. Dentro del sueño no hay límite de escala ni de número. Se puede ser enorme o se puede ser multitud. Y sin embargo, Patricio estaba soñando con un caballo de carrusel, con el placer modesto de girar en círculo. El episodio pone la posibilidad infinita al lado del deseo pequeño, y no juzga a ninguno de los dos. Esa es la libertad del formato onírico. Permite que la ambición desmedida y la ternura de lo cotidiano ocupen el mismo plano. Dejemos que ese caballo siga girando y pasemos al segundo raro de esta noche, que rompe el molde de una manera muy distinta. Wormy es el segundo segmento del episodio 5 de la segunda temporada, emparejado con Patty Hype y llegó a la antena por primera vez en 2001. Si Sleepy Time era un episodio expansivo que reunía a todos, Wormy es casi lo contrario. Es lo que en televisión se llama un episodio de botella, una historia contenida, de pocos elementos, construida alrededor de un objeto y de un malentendido. Arenita se marcha y les pide a Bob Esponja y a Patricio que cuiden de su mascota, una oruga a la que llaman Wormy. Ese es todo el punto de partida. Un encargo pequeño, 2 cuidadores y un frasco. Lo que ocurre esa noche es una metamorfosis, pero los personajes no la entienden como tal. La oruga se transforma mientras nadie mira, y por la mañana Bob Esponja y Patricio encuentran solo la crisálida vacía y la cinta de Wormy dentro del frasco. A partir de esos dos objetos construyen una explicación entera, y la explicación es del todo equivocada. Concluyen que un monstruo se ha comido a su amigo. Fíjate en la mecánica del episodio. No hay un villano, no hay una amenaza real, no hay nada más que una ausencia y unos restos. El terror que sigue no nace de un peligro, sino de una lectura errónea de la evidencia. Es un episodio de horror sin monstruo, y esa es exactamente la razón por la que pertenece a este grupo de casos atípicos. Adopta la forma del cuento de miedo para narrar un simple cambio de estado que nadie supo reconocer. El pánico se extiende porque la criatura que emerge de la crisálida es una mariposa y los peces de fondo de bikini nunca han visto una mariposa. Ese es el segundo malentendido, encadenado al primero, lo que para nosotros es la imagen más inofensiva que existe, algo que asociamos con jardines y con calma. Para ellos es una aparición desconocida, y lo desconocido basta para desatar el miedo. Todo el pueblo se contagia. La historia, que empezó con 2 amigos y un frasco, se convierte en una alarma colectiva ante un ser que no le haría daño a nadie. Y el final es coherente con esa lógica de contención. Bob Esponja termina atrapando a la mariposa dentro de una burbuja que él mismo hace.
El episodio se abre con una criatura encerrada en un frasco y se cierra con otra encerrada en una burbuja. La forma se muerde la cola. Ahora bien, hay un detalle de producción en Wormy que lo vuelve todavía más singular y que explica por qué el miedo dentro del episodio se contagió también fuera de él. Los planos cerrados de Wormy, ya convertido en mariposa, no usan una mariposa animada ni una mariposa filmada. Usan metraje de archivo real de la cabeza de una mosca de caballo, un tábano. Detente en esa decisión. La serie quería mostrar, en primer plano, algo que el público de dentro del episodio percibía como aterrador, y para lograrlo insertó la imagen real y ampliada de un insecto que de verdad resulta inquietante de cerca. El chiste del episodio es que los peces se asustan de una mariposa. La imagen que acompaña a ese chiste es la cara de un tábano. La distancia entre lo que se dice y lo que se muestra es la broma entera. Esa broma tuvo consecuencias que pocos episodios de la serie llegaron a tener. Por culpa precisamente de ese primer plano del tábano, Wormy fue prohibido o editado para su emisión en algunos países, entre ellos Indonesia e Italia, porque se consideró que ese metraje era demasiado aterrador para los espectadores más pequeños. Piensa en la paradoja. Un episodio construido sobre la idea de que el miedo nace de una mala interpretación de algo inofensivo terminó asustando de verdad a niños reales, hasta el punto de que hubo que recortarlo. El formato de terror que el episodio adoptaba como juego se cumplió por fuera de la pantalla. La ficción trataba sobre un pánico infundado, y el objeto que usó para representarlo provocó un pánico auténtico. Dos raros, entonces, y dos maneras opuestas de romper el molde. Uno se dilata hasta abarcar a todos los personajes mediante la lógica del sueño y cierra en silencio una era de la animación. El otro se encoge hasta un frasco y una crisálida y convierte una metamorfosis corriente en un cuento de miedo que resultó demasiado eficaz. Clasificar por formato es admitir que la forma no es neutra. Es la que decide qué historia se puede contar, y a veces, como con ese tábano, decide también a quién termina asustando. Conviene preguntarse sobre qué se sostiene una lista. Cuando alguien afirma que tal episodio de Bob Esponja es superior a tal otro, cuando una revista ordena los capítulos de mejor a peor, esa clasificación descansa sobre algo, o no descansa sobre nada. Los otros capítulos de esta serie han recorrido las teorías, los agujeros de guión, los momentos en que el personaje se equivocó moralmente. Este capítulo hace algo distinto. Se aparta de la interpretación y se apoya en el registro, en aquello que fue premiado por jurados que vieron el trabajo y firmaron su nombre junto a él. No es la opinión del narrador lo que sigue, es el expediente. Conviene empezar por los Annie Awards, porque son los premios que la propia industria de la animación se concede a sí misma, y porque en ellos Bob Esponja aparece temprano y vuelve una y otra vez. En 2005, la serie ganó el Annie a la mejor producción de televisión animada. Ese es el reconocimiento general, el que dice, en efecto, que en aquel año no hubo en la televisión animada nada que la superara en su conjunto. Es un punto de partida limpio. Antes de premiar una escena concreta, antes de señalar a un actor o a un compositor, la industria señaló la obra entera. Un año después, en 2006, el foco se estrechó hasta caer sobre un guión en particular. El episodio titulado Fear of a Krabby Patty se llevó el Annie a la mejor escritura en televisión animada, y el premio fue a parar a 4 nombres: C.H. Greenblatt, Paul Tibbitt, Mike Bell y Tim Hill. Detente en lo que ese premio implica. La escritura en una serie de animación suele quedar sepultada bajo el color, el movimiento, la voz. Que un jurado la aísle y la premie es afirmar que las palabras, la estructura, el orden de los chistes y la lógica del absurdo tenían un mérito propio, separable de todo lo demás. 4 personas se sentaron a construir ese episodio, y el gremio decidió que lo habían construido mejor que nadie ese año. El nombre de Paul Tibbitt aparecerá más de una vez en este recuento, y no por casualidad. Es una de las figuras que sostiene la continuidad del programa a través de los años, y su firma cruza tanto los Annie como los Emmy. Pero antes de llegar allí, hay que quedarse todavía en los Annie, porque en 2011 la serie tuvo una noche particularmente completa. En aquel año, Bob Esponja obtuvo el Annie a la mejor producción televisiva animada para niños. Es, otra vez,
el reconocimiento amplio, la obra entera juzgada y coronada, ahora dentro de la categoría infantil, que reconoce a quién va dirigida. Y en la misma corriente de premios, ese mismo año, los compositores recibieron el Annie a la música en una producción televisiva. Los nombres importan aquí porque la música de esta serie es una de sus decisiones más singulares y menos comentadas. Jeremy Wakefield, Sage Guyton, Nick Carr y Tuck Tucker. Piensa en el sonido de guitarra hawaiana que se ha vuelto inseparable de las transiciones del programa, esa textura que evoca a la vez la playa, el kitsch de mediados de siglo y algo profundamente extraño. No llegó por accidente. Fue compuesta, orquestada y en 2011 fue premiada como la mejor de su clase en la televisión. Entre esos dos extremos, el 2005 y el 2011, hay un premio que pertenece a una sola voz. En 2010, Tom Kenny se alzó con el Annie a la mejor actuación de voz en televisión por su interpretación de Bob Esponja en la película para televisión Truth or Square. Un premio a la voz es un premio a algo casi invisible. No hay un cuerpo en pantalla que reciba el aplauso. No hay un rostro. Hay solo un actor frente a un micrófono, sosteniendo durante años un timbre, una risa, una manera de quebrar una frase, y logrando que un dibujo amarillo parezca tener un alma. El jurado premió eso, esa entrega concreta, en ese trabajo concreto. Y hay todavía un último Annie que fijar antes de cambiar de terreno. En 2013, Dan Driscoll conquistó el Annie a la animación de personaje en una producción televisiva o de difusión por su trabajo en el especial It's a SpongeBob Christmas. La animación de personaje es la disciplina de dar peso, intención y vida al movimiento de una figura, cuadro a cuadro. En un especial navideño, con una técnica que se apartaba del estilo habitual de la serie, un animador hizo un trabajo que sus propios pares consideraron el mejor. Es el tipo de reconocimiento que rara vez llega al público, y que sin embargo explica por qué ciertos episodios se sienten más vivos que otros. Ahora el terreno cambia, y con él cambia también la naturaleza del reconocimiento. Los Emmy diurnos no vienen del gremio de animadores, sino de la Academia de la Televisión, y por eso su palabra pesa de otra manera dentro de cualquier clasificación seria. Aquí también la serie aparece varias veces, y aquí también los nombres de las personas quedan escritos en el registro. En 2010, Bob Esponja ganó el Daytime Emmy a la producción animada sobresaliente de clase especial, un premio que fue a Dinah Butane, Stephen Hillenburg y Paul Tibbitt. Ahí está de nuevo Tibbitt y ahí aparece por primera vez en este capítulo el nombre de Stephen Hillenburg, el creador, el biólogo marino que imaginó todo este mundo submarino. 4 años más tarde, en 2014, la serie ganó el Daytime Emmy a la edición de sonido sobresaliente en animación. Ese premio se repartió entre 6 personas: Devon Bowman, Nicholas Carr, Michelle Forham, Jeff Hutchins, Aaron Tanchum y Vincent Ghissetti. 6 nombres para una categoría que casi nadie nota. La edición de sonido es el arte de decidir exactamente qué se oye y cuándo, de construir el mundo por el oído, de hacer que un golpe, un chapoteo o un silencio caigan en el instante preciso. Un jurado se detuvo en ese trabajo minucioso y lo declaró el mejor de su año. En 2018, el reconocimiento volvió a ensancharse hasta abarcar la serie completa. Bob Esponja ganó el Daytime Emmy a la mejor serie animada infantil, un premio otorgado a Stephen Hillenburg, Mark Ceccarelli, Vincent Waller y Jenny Monica. Vale la pena mirar ese año con calma, porque 2018 fue también el año de la muerte de Hillenburg, y el premio que lleva su nombre, entre otros 3, se convierte, visto desde hoy, en una de las últimas confirmaciones públicas de que aquello que había creado seguía siendo, casi 20 años después, lo mejor en su categoría. Y ese mismo año, 2018, hay que volver otra vez a la voz. Tom Kenny ganó el Daytime Emmy al intérprete sobresaliente en un programa animado, como la voz de Bob Esponja. No fue la única vez. Kenny volvió a ganar ese mismo Emmy en 2020. Reúne ahora las piezas que se han ido colocando: el Annie a la voz en 2010, el Emmy a la voz en 2018, el Emmy a la voz otra vez en 2020. Y una misma persona, sosteniendo un mismo personaje a lo largo de una década, premiada por la industria de la animación y por la Academia de la Televisión en 3 ocasiones distintas, por el mismo acto,
prestarle su garganta a una esponja. Si algo une el expediente entero, si hay un hilo que atraviesa todos estos años y todas estas categorías, es esa voz. Queda un premio más, y pertenece ya a una etapa distinta, a un premio más nuevo. En 2022, en los Children's and Family Emmy Awards, Benjamin Arcand ganó el galardón al logro individual en animación por el especial SpongeBob's Road to Christmas. Es interesante que sea otra vez un especial navideño el que atraiga el reconocimiento individual, igual que ocurrió con Dan Driscoll en los Annie casi una década antes. Los especiales, por su cuenta, parecen ser el lugar donde ciertos artistas encuentran el espacio para hacer un trabajo que se distingue del flujo semanal de la serie. Reunido todo, el expediente cubre casi 20 años, desde 2005 hasta 2022. Cubre la escritura y la voz, la música y el sonido, la animación de personaje y la obra en su conjunto. Fija nombres concretos junto a episodios y especiales concretos. Y esto es lo que sostiene cualquier clasificación honesta de los episodios de Bob Esponja. Antes de que una revista ordene los capítulos, antes de que un crítico defienda su favorito, existe este suelo firme de decisiones tomadas por jurados, con nombres firmados y fechas exactas. Lo demás es interpretación, y la interpretación es legítima, pero descansa, siempre, sobre este registro que no depende de que nadie esté de acuerdo. La primera canción original que Bob Esponja produjo para sí mismo no nació de un gran número musical ni de un momento planeado como espectáculo. Nació de un pantalón roto. El segmento se titula precisamente así, Ripped Pants, y ocupa la segunda mitad del segundo episodio de la primera temporada, estrenado en los Estados Unidos el 17 de julio de 1999. Repare en lo temprano que llega esto. La serie apenas ha empezado a existir, apenas ha aprendido a caminar, y ya está escribiendo una canción sobre sí misma. Fue la primera composición original creada para el programa, y eso, más que cualquier detalle de la trama, es lo que la vuelve un punto de origen. La escribieron Peter Strauss y Paul Tibbitt, y aquí conviene detenerse en un detalle que muchos oyentes casuales nunca advierten. La voz que canta a Bob Esponja en esa canción, después del primer verso, no es la de Tom Kenny, es la de Peter Strauss, uno de los propios autores. Es decir, que el timbre que asociamos con el personaje cantando, en su primerísima aparición musical, pertenece a otra persona. Hay algo curiosamente honesto en eso, como si la serie todavía no supiera del todo qué sonido tendría cuando abriera la boca para cantar y pidiera prestada una voz para averiguarlo. La música misma tampoco surge del vacío. El tema parodia la introducción de Be True to Your School, la canción de los Beach Boys de 1963, de modo que el primer gesto musical propio de Bob Esponja es, en realidad, un guiño a una tradición mayor, a esa idea muy americana del himno adolescente, del verano y la playa. Y la playa importa, porque este mismo segmento es el que introduce Goo Lagoon, el lugar donde tantas cosas ocurrirán después. Es también la primera vez que aparece Larry, la langosta. Detengámonos en lo que eso significa para el tema de este capítulo. No estamos hablando del impacto de una historia, sino del impacto de una pieza musical, y sin embargo esa pieza musical llegó cargando consigo un escenario entero y un personaje que se volverían permanentes. La canción no fue un adorno, fue el vehículo por el cual el mundo de la serie creció un poco más. Cuando una cancioncilla sobre la vergüenza y un pantalón roto termina fundando una locación recurrente y presentando a un personaje secundario duradero, uno empieza a sospechar que en este programa la música nunca fue solo decorado. Avancemos ahora varios años, hasta la otra pieza que sostiene este capítulo, Best Day Ever. Y aquí la historia se ordena al revés de como la memoria suele contarla. Lo natural sería suponer que primero existió el episodio y que la canción salió de él. Ocurrió exactamente lo contrario. La canción, compuesta por Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, junto a Andy Paley, existió 2 años antes que el episodio que lleva su nombre. Sonó primero sobre los créditos finales de la película, la que se estrenó en noviembre de 2004, y llegó allí casi por casualidad. Stephen Hillenburg escuchó la pista de Kenny y Paley y decidió añadirla como material de relleno para los créditos.
Piense en la modestia de ese origen. Una canción metida al final de una película para llenar un espacio, sin saber todavía que un día prestaría su nombre y su melodía a un acontecimiento televisivo entero. Porque eso fue lo que terminó siendo. El episodio Best Day Ever pertenece a la 4ª temporada. Es el 20º episodio en su primera mitad, y lo escribieron Nate Cash, Tuck Tucker y Steven Banks. Se estrenó el 10 de noviembre de 2006 y no se estrenó de cualquier manera. Fue la pieza central de un maratón de 24 horas que Nickelodeon organizó y bautizó, precisamente, Best Day Ever. Considere el movimiento que esto representa. Una canción nacida como relleno, en unos créditos se convierte, 2 años después, en el eje alrededor del cual una cadena entera decide construir un día completo de programación. La música no siguió a la historia. La historia se construyó alrededor de la música, y la cadena apostó un día entero de aire a esa idea. La apuesta funcionó. El estreno del episodio atrajo a 6,7 millones de espectadores en total. Es un número que vale la pena dejar reposar en la mente por lo que dice sobre el asunto de este capítulo. No fue una historia especialmente compleja la que reunió a esa audiencia, ni un giro dramático, ni una revelación sobre el pasado de un personaje. Fue, en buena medida, una canción y el aparato que la cadena montó alrededor de ella. La gente sintonizó, en parte, para llegar a un episodio que compartía su nombre con una melodía que muchos ya llevaban 2 años oyendo al final de una película. Ese es el tipo de impacto cultural del que hablamos aquí, uno que no se mide por lo que sucede dentro de la trama, sino por lo que la música arrastra consigo hacia el mundo real. Si uno pone las 2 canciones una al lado de la otra, aparece una simetría silenciosa que atraviesa casi toda la vida de la serie. En un extremo, 1999, la primera canción original, cantada por un autor en lugar del actor, apoyada en un préstamo a los Beach Boys, fundando de paso una playa y una langosta. En el otro extremo, ya entrada la serie en su madurez, una canción compuesta por el propio actor y su colaborador, tan querida que precede a su episodio, y termina dándole nombre a un maratón de 24 horas y a una audiencia de millones. Entre esos 2 puntos se entiende algo sobre la manera en que este programa se relaciona con la música. No la usa para adornar la historia. La deja, una y otra vez, ir por delante. Y aquí quiero ofrecer una opinión, con la claridad de que es solo eso, una opinión. Creo que el hecho de que Best Day Ever existiera antes que su episodio, y que Hillenburg simplemente la escuchara y la colocara donde cabía, dice más sobre el corazón creativo de la serie que muchos análisis de sus tramas. Habla de un programa donde una canción podía existir por su cuenta, gustarle a la persona correcta, y desde esa pequeña decisión crecer hasta organizar un día entero de televisión. Lo mismo, en su escala más humilde, ocurrió con Ripped Pants. Alguien escribió la primera canción de la serie, le prestó una voz que ni siquiera era la del personaje, y de ese gesto quedaron una playa y un amigo para siempre. La música, en fondo de bikini, rara vez pide permiso. Simplemente llega, y el mundo se reordena un poco a su alrededor. Detente a pensar en lo que implica que un episodio de una caricatura marina decida, en diciembre de 2000, ocupar el doble de su tiempo habitual. Christmas Who se estrenó en Nickelodeon el 7 de diciembre de aquel año, y fue el primer episodio de duración doble, de 1 hora entera, que la serie se había permitido hasta entonces. Eso no es un detalle menor. Un episodio corriente cuenta con 11 minutos para plantear una idea y resolverla. Duplicar ese espacio es un gesto de confianza, la señal de que quienes lo escribieron creían que había algo aquí que merecía respirar más despacio. Y en efecto, lo hay. El corazón de ese episodio no es Bob Esponja, aunque él sea quien introduce la idea misma de la Navidad en un lugar que no la conocía. El corazón es Calamardo. Cuando los habitantes de Fondo de Bikini se vuelven contra él, convencidos de que ha mentido sobre la existencia de Santa Claus, algo se mueve dentro de un personaje al que rara vez le concedemos vida interior. Movido por la culpa, Calamardo se disfraza él mismo de Santa Claus y termina regalando todas sus propias posesiones, una por una, como si fueran obsequios traídos desde el Polo Norte. Detente en esa imagen. El personaje más cínico de la serie
el que desprecia el entusiasmo ajeno con una consistencia casi religiosa, se despoja de todo lo que posee para no defraudar a un pueblo que acababa de darle la espalda. No lo hace por creer, lo hace por vergüenza, que es una forma más incómoda y más humana de la generosidad. Alrededor de ese gesto, el episodio construye una canción original, The Very First Christmas to Me, cantada por el elenco de fondo de Bikini. Es fácil pasar por alto lo que una canción hace en un formato así. Cuando una historia se detiene para cantar, está pidiendo que sintamos antes de que sigamos pensando. La melodía funciona como el pegamento emocional de la hora entera, el lugar donde la ironía baja la guardia y el episodio admite, sin sarcasmo, que la primera Navidad de alguien es algo digno de celebrarse. Los espectadores parecen haber recibido ese gesto con afecto duradero. Con el tiempo, Christmas Who acumuló una calificación de 8,8 sobre 10 entre los usuarios de IMDb, una cifra alta para un episodio que, en el papel, no es más que la broma de un pueblo submarino descubriendo una fiesta terrestre. 12 años después, la franquicia volvió a la Navidad por un camino completamente distinto, y ahí es donde la comparación se vuelve interesante. It's a SpongeBob Christmas no se animó con el método habitual de la serie. Se animó por completo en stop motion, cuadro por cuadro, por el estudio Screen Novelties, bajo la dirección de Mark Caballero y Seamus Walsh, con una producción que comenzó en octubre de 2011. Cambiar de técnica no es un capricho estético. Es una decisión sobre a qué tradición uno quiere pertenecer, y la tradición estaba elegida de antemano. El estilo de esa animación en stop motion se inspiró de forma explícita en los especiales de Rankin, Buzz, aquellos programas navideños que muchos adultos guardan en la memoria más como textura que como argumento, en particular Rudolph the Red-Nosed Reindeer y Santa Claus is Coming to Town. Piensa en lo que implica esa elección. La serie no quiso hacer una Navidad nueva. Quiso hacer una Navidad recordada, una que llegara ya envuelta en la nostalgia de otra generación, con las mismas superficies suaves y ligeramente irreales que definían aquellos muñecos articulados de los años 60 y 70. Lograr esa textura exigió un trabajo material que resulta casi conmovedor de enumerar. La producción utilizó, según se cuenta, una cantidad considerable de bicarbonato de sodio para simular la nieve. Empleó bastante brillo para los fondos, de modo que el mundo submarino resplandeciera como una vitrina escarchada. Virutas de madera cubrieron buena parte del suelo de la cúpula de Sandy, y cajas de cereal, varias de ellas, se convirtieron en las rocas de coral que forman el paisaje. Hay algo profundamente artesanal en eso, una relación física con los materiales que la animación por computadora nunca podrá tener del todo. Cada copo de nieve es polvo real que alguien colocó con la mano. Cada roca fue construida, no dibujada. La calidez del especial no es solo un tono. Está literalmente hecha de cosas que se podían tocar. A ese mundo tangible se sumó una voz reconocible. John Goodman prestó su voz a Santa Claus y la elección tiene su lógica. Goodman posee una gravedad cálida, una presencia paternal que encaja con la clase de Santa que estos especiales heredados de Rankin, Buzz siempre imaginaron, más figura de autoridad benévola que duende festivo. Su Santa no es un chiste, es un juez, y esa condición de juez resulta central para la trama, porque la historia gira, como tantas veces, en torno a Plankton. Su plan en este especial consiste en repartir por el pueblo unos pastelillos de frutas contaminados con Herctonium, una sustancia inventada cuyo único propósito es convertir en groseros a quienes la consumen. La lógica de Plankton es retorcida y, si uno la sigue con paciencia, casi tierna en su desesperación. No busca volver malo al pueblo por crueldad. Busca volverlo malo para parecer bueno por comparación, de modo que, cuando Santa reparta sus juicios, Plankton figure como el más amable de todos y reciba por fin lo único que ha deseado siempre, la fórmula de la Krabby Patty, en lugar del carbón que su historial le garantiza cada año. Es la vieja obsesión disfrazada de espíritu navideño. El deseo de siempre, ahora envuelto para regalo. Compara ese esquema con el de Calamardo 12 años antes y verás dos ideas opuestas de lo que la Navidad hace con un personaje egoísta. Calamardo, en Christmas Who, parte del cinismo y termina dándolo todo, casi sin quererlo, empujado por la culpa. Plankton,
en It's a SpongeBob Christmas. Parte del egoísmo y construye un plan entero para manipular la generosidad de otro a su favor. Uno se redime por accidente. El otro intenta industrializar la maldad ajena para robar una recompensa. La serie, en ambos casos, entiende que la Navidad es fundamentalmente una prueba moral, un momento en que se mide quién eres cuando se reparten los premios. Simplemente cambió de acusado. Hay también una diferencia de escala que conviene tener presente, porque explica algo sobre por qué las dos piezas se sienten distintas. It's a SpongeBob Christmas no se estrenó primero en Nickelodeon, sino en la cadena CBS, el 23 de noviembre, ya en 2012, en horario de máxima audiencia, atrayendo, según se ha reportado, a una audiencia considerable entre los adultos de 18 a 49 años. Ese dato importa. El especial en stop motion no era un episodio más dentro de la programación infantil. Era un evento colocado en la misma franja donde las cadenas colocan sus especiales navideños clásicos, compitiendo por la atención de familias enteras reunidas frente al televisor. Se concibió desde el principio para pertenecer al canon de lo que se ve una vez al año en diciembre. Christmas Who, en cambio, nació dentro de la casa en Nickelodeon, como parte del flujo natural de la serie, aunque con esa extensión inusual de una hora que lo marcaba como algo especial. Su ambición era interna. Quería demostrar que la serie podía sostener una emoción durante el doble de su tiempo habitual sin perder el pulso. La ambición del especial de 2012 era externa. Quería colocarse junto a Rudolph y sus semejantes en la memoria colectiva de la fiesta. Cuál de los dos aguanta mejor depende de qué le pidas a un especial festivo. Si buscas la sorpresa de un personaje que se traiciona a sí mismo por bondad, si quieres que la Navidad revele algo que no sabías de alguien que creías conocer, Christmas Who tiene esa carta y la juega con la canción entera del elenco como testigo. Su 8,8 entre los espectadores sugiere que esa apuesta emocional, la de dejar que Calamardo se desnude de todo lo que tiene, envejeció bien. Si buscas en cambio la textura, el objeto artesanal, el placer casi táctil de un mundo hecho de bicarbonato y brillo y virutas y cereal, iluminado por la voz grave de John Goodman, entonces el especial en stop motion ofrece algo que ninguna otra entrega de la franquicia puede ofrecer, precisamente porque nadie más volvió a construir fondo de bikini con las manos. Y quizá esa sea la respuesta más honesta que permite la comparación. No compiten en el mismo terreno. Uno es un episodio que descubrió que la generosidad puede nacer de la vergüenza. El otro es una reliquia deliberada, fabricada para parecer más antigua de lo que es, que envolvió la vieja codicia de Plankton en el papel de regalo de una tradición prestada. Ambos entendieron que la Navidad, en fondo de bikini, siempre trata de la misma pregunta. ¿Qué haces cuando llega el momento de repartir? Existe una idea que se repite entre los aficionados como si fuera una ley natural, casi un mandamiento. Todo lo que vino después de la película es peor. Se dice con la seguridad de quien recita una verdad heredada y se pasa de una conversación a otra sin que nadie se detenga a comprobarla. Pero hay un grupo de episodios modernos que los propios fans y también algunos críticos se han empeñado en rescatar del olvido. Episodios que no piden perdón por existir tarde. Y si prestas atención a lo que hacen realmente, empiezas a sospechar que la ley natural nunca fue tan natural. Vale la pena detenerse en un episodio de la 9ª temporada que decide contar una historia sobre la paciencia y el rencor. Ocurre en Sweet and Sour Squid, donde Plankton, por una vez, no persigue la fórmula secreta con máquinas ni robots, sino algo mucho más humano. Quiere ganarse la confianza de Calamardo. Para lograrlo se presenta en su puerta disfrazado, primero como una niña exploradora, después como un miembro de la propia especie de Calamardo, un intento de fingir parentesco. Las dos veces la respuesta es la misma. La puerta se cierra de golpe en su cara. Hay algo casi tierno en esa insistencia, en el pequeño ser que vuelve a llamar sabiendo lo que le espera. Lo que sostiene la escena, y lo que la vuelve mejor de lo que su reputación sugiere, es el nivel de compromiso de Plankton con su propia farsa. Cuando Calamardo toca el clarinete, ese instrumento que el pueblo entero teme, Plankton se coloca lo que el episodio llama Professional Grade Earplugs, tapones de grado profesional,
para poder soportar el ruido en silencio mientras finge disfrutarlo. Repara en el nivel de detalle del engaño. No basta con mentir con palabras. Hay que mentir con el cuerpo, con la cara, con una sonrisa mantenida sobre un dolor que uno ha decidido no sentir. Es la clase de detalle que un guión perezoso no se molesta en incluir. Y en medio de esa maniobra, el episodio deja caer una confesión que vale más de lo que aparenta. Calamardo le dice a Plankton, en efecto, que a pesar de haber trabajado en el Krusty Krab durante 20 años, jamás ha visto ni una sola vez cómo se prepara una Krabby Patty. Detente en eso. 20 años detrás de una caja registradora, y el secreto que mueve toda la trama de la serie ha permanecido tan cerrado para él como para el enemigo que intenta robarlo. Es una broma, sí, pero también es un retrato preciso de la desconexión de Calamardo con su propio trabajo. Un hombre que ha entregado 2 décadas a un lugar que nunca le mostró su corazón. El final se atreve a ser extraño, y lo agradezco. Plankton termina detenido por la policía, acusado de un crimen de mala música después de robar el clarinete de Calamardo, y mientras el coche patrulla se lo lleva, el vehículo pasa por encima del clarinete a propósito, aplastándolo. Es un chiste absurdo llevado hasta el final con una seriedad que lo redime. La lógica del mundo se dobla para castigar 2 cosas a la vez, el robo y la música, y nadie en pantalla parece sorprendido. Ese tipo de humor, seco y confiado, es exactamente lo que la leyenda de la decadencia asegura que ya no existía. Otro episodio de esa misma etapa, A Friendly Game, encuentra su gracia en un principio parecido. La crueldad tranquila de Calamardo empujada hasta sus últimas consecuencias. Aquí Patrick asalta la nevera de Calamardo y se come casi toda su comida, incluida una ensalada de algas, y al hacerlo se traga sin darse cuenta la pelota de golf de Bob Esponja. Lo que sigue no es un rescate, sino una sentencia. Calamardo se niega a ayudar a recuperar la pelota e insiste en que Patrick debe jugar la bola donde ha caído, aplicando la regla del golf al interior de un cuerpo vivo. Piensa en la frialdad de esa decisión, en la elección de tratar a un amigo como a un obstáculo del campo, y el episodio cumple su propia lógica hasta el extremo. Patrick, obligado a jugar la bola donde quedó, golpea y logra un hoyo en uno saliendo desde el interior de su propio organismo. Es grotesco y a la vez perfectamente ordenado. Una premisa ridícula resuelta con la precisión de un teorema. Quien insista en que la serie perdió su capacidad de comprometerse con una idea tonta y seguirla hasta el fondo, tendría que explicar cómo llegó a existir esta escena. Pero si hay un territorio donde la defensa de los episodios modernos se vuelve más difícil de rebatir, es la 11ª temporada, cuando la serie empezó a jugar abiertamente con la forma. Squid Noir, estrenado el 10 de noviembre, ya en 2017, está rodado casi por completo en blanco y negro, con una relación de aspecto de 1.30 y 3:1, la vieja pantalla cuadrada, para parodiar el cine negro de detectives. No es un capricho decorativo, es una decisión que obliga a repensar la iluminación, el encuadre, el ritmo del misterio. Y el público respondió. El episodio conserva una valoración de 7.9 sobre 10 en IMDb, una cifra que muchos episodios celebrados de las primeras temporadas envidiarían. Piensa en lo que hace falta para tomar una serie sobre una esponja amarilla y vestirla con la gramática visual de una película de los años 40. Hay que confiar en que el público reconozca el juego. Hay que confiar en que la comedia sobreviva al cambio de tono. Que un episodio así exista en la temporada 11, mucho después del punto en que la leyenda dice que todo se había apagado, es la clase de dato incómodo que la narrativa de la decadencia prefiere no mirar. Y no fue un caso aislado de experimentación. Karen's Virus, estrenado el 4 de noviembre de aquel 2018, retrata el interior del sistema informático de Karen usando animación tridimensional por ordenador, diseñada deliberadamente para parecerse a los programas de CGI de Nickelodeon de finales de los años 90 y principios de los 2000. Es un gesto casi arqueológico, una imitación consciente de una estética que ya era vieja, incrustada dentro de una serie que normalmente vive del dibujo plano. Ese episodio sostiene una valoración de 7.5 en IMDb. La serie no solo
Estaba mirando su propio pasado tecnológico y jugando con él. Queda un último ejemplo, y es quizá el más revelador sobre la confianza de los guionistas en esta época. Mylek, emitido el 8 de mayo de 2018, es el primer episodio construido enteramente alrededor de Fred, el pez de fondo que aparece una y otra vez, conocido sobre todo por gritar Mylek cada vez que se hace daño. Detente a considerar la audacia de esa elección. Durante años, Fred fue apenas un efecto sonoro con cuerpo, una nota recurrente en el margen del cuadro, y la serie, en su 11ª temporada, decidió que ese personaje mínimo merecía una historia propia. Es un movimiento que solo se atreve a hacer un programa seguro de sí mismo, uno que conoce su propia mitología lo bastante bien como para ascender a un extra a protagonista. La narrativa de la decadencia querría que esta fuera una idea desesperada, un rascar el fondo del barril. Yo lo veo de otra manera. Lo veo como la prueba de que los guionistas seguían escuchando lo que el público amaba de la serie, incluso sus chistes más pequeños, y estaban dispuestos a construir sobre ellos. Ninguno de estos episodios necesita que lo llames obra maestra. Basta con dejarlos existir sin la sombra de una condena que llegó antes de verlos. Un disfraz de niña exploradora rechazado en una puerta. Un hoyo en uno disparado desde dentro de un cuerpo. Una película de detectives en blanco y negro. Un pez de fondo al que por fin le dieron su nombre. La leyenda dice que después de la película no quedó nada digno de rescatar. Las pruebas, cuando te tomas el tiempo de mirarlas, cuentan una historia más generosa. Hay una pregunta que ronda a cualquier serie que sobrevive lo suficiente, y es qué ocurre cuando deja de ser una serie y se convierte en un universo. Bob Esponja llegó a ese punto hace tiempo, y la manera más tranquila de mirarlo esta noche no es a través de la ficción, sino a través de cómo la recibió el mundo real. Los números, las reseñas, las discusiones de los aficionados. Considera lo que supone que una caricatura sobre una esponja amarilla haya generado tanto material derivado que ahora exista un debate sobre qué es verdadero dentro de ella y qué no. Empecemos por el campamento. En marzo de 2021, en la plataforma Paramount+, se estrenó Camp Coral, con el subtítulo de los años Bajo el mar de Bob Esponja. Es una precuela, una historia de origen. Nos muestra a un Bob Esponja de 10 años en un campamento de verano. La idea es sencilla y, sobre el papel, encantadora, porque a casi cualquier personaje querido le sienta bien verlo de niño. Pero aquí la recepción se volvió complicada, y vale la pena mirarla despacio. En el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, la primera temporada quedó con un 51%, aunque conviene decir de inmediato que esa cifra parece descansar sobre muy pocas reseñas de la crítica. 2. Es una muestra tan pequeña que casi no es un veredicto, sino un susurro. La segunda temporada, en cambio, subió hasta un 81%, una mejora notable, la clase de curva que sugiere que un proyecto encontró su tono después de tropezar al principio. Y luego está el otro problema, el que no tiene que ver con las estrellas ni con los porcentajes, sino con la coherencia interna. En la enciclopedia que los aficionados mantienen, la Enciclopedia SpongeBobia, hay un debate persistente sobre si Camp Coral es canon. La razón es precisa. En el campamento, el pequeño Bob Esponja conoce a Gary y también a Sandy. Y ese detalle choca de frente con la historia que la serie madre había establecido durante años, donde Bob Esponja conoce a Sandy ya de adulto, en la cúpula del árbol. No pueden ser ciertas las dos cosas a la vez. O se conocieron de niños en un campamento, o se conocieron después, bajo esa burbuja de aire seco en el fondo del mar. Es una contradicción pequeña, casi doméstica, y sin embargo es exactamente el tipo de grieta por la que se cuela una comunidad entera cuando quiere decidir qué historias cuentan de verdad. Detente a pensar en lo que hay detrás de esa discusión. No es pedantería, es cariño. Nadie discute la cronología de algo que no le importa. El segundo brote de este universo tomó una forma muy distinta. En julio de 2021, en Nickelodeon, se estrenó The Patrick Star Show, un programa de variedades y entrevistas centrado en Patricio y su familia. La premisa lo aleja de la narrativa tradicional porque en lugar de contar aventuras imita el formato de un show de televisión dentro de la televisión.
Y aquí hay un dato que cambia cómo se lee todo el proyecto. Fue desarrollado por Luke Brookshire, Mark Ceccarelli, Andrew Goodman, Cass, Mr. Lawrence y Vincent Waller. Ese grupo era, en aquel momento, el mismo núcleo creativo que estaba detrás de Bob Esponja. No era un equipo externo al que le prestaron un personaje. Eran las mismas manos, contando algo desde otro ángulo. Eso importa, porque desplaza la pregunta. Ya no se trata de si un forastero respeta el material, sino de qué hacen sus propios autores cuando se les da libertad para jugar con la periferia. La confianza de la cadena en ese experimento quedó clara con el tiempo. En octubre de 2024, durante el panel del 25º aniversario de Bob Esponja en la Comic Con de Nueva York, Nickelodeon renovó The Patrick Star Show por 2 temporadas más, la cuarta y la quinta. Renovar por partida doble y hacerlo en un aniversario es una manera silenciosa de decir que la apuesta funcionó. Los spin-off que fracasan no reciben ese gesto. Ahora dejemos las series derivadas y subamos a la pantalla grande, porque ahí ocurre algo que casi siempre se cuenta al revés. Existen 4 películas, entre estrenos de cine y de plataforma, y si las ordenamos por la puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes, el resultado desmonta una suposición muy común. En lo más alto está La esponja fuera del agua, de 2015, con un 81%. Debajo, la película original de Bob Esponja, de 2004, con un 68%. Luego, Un héroe al rescate, de 2020, con un 66%. Y al final, Salvemos fondo de bikini, la película de Sandy Cheeks, de 2024, con un 57%. Lee ese orden otra vez y fíjate en lo que dice. La favorita de la crítica no es la primera película, la que muchos recuerdan como intocable, es la segunda. Y el dato de taquilla apunta en la misma dirección, lo cual es raro, porque el gusto de la crítica y el del público a menudo se separan. La esponja fuera del agua recaudó 160 y $2.994.032 en el mercado doméstico. La película original de 2004 había reunido 85.417.988. Es decir, la segunda casi duplicó a la primera dentro de Norteamérica, y con ello se convirtió en la más taquillera de la franquicia en aquel territorio. Aquí las dos varas de medir coinciden. La mejor reseñada es también la que más dinero hizo, y ninguna de las dos es la que la nostalgia suele coronar. Hay algo reposado y casi consolador en dejar que estos números hablen. Nos recuerdan que nuestra memoria de una obra y su recepción real no siempre caminan juntas. Creemos que la primera película fue la cumbre porque fue la primera, porque nos marcó, y sin embargo la crítica y la taquilla escribieron otra historia. Del mismo modo, creemos que las series derivadas son apéndices menores, y luego descubrimos que las hicieron los mismos autores, que una fue renovada 2 veces, que otra mejoró su recepción de una temporada a la siguiente, y que la comunidad discute su lugar con la seriedad de quien cuida algo valioso. Un universo no se mide solo por lo que cuenta, se mide también por cuánta gente sigue discutiendo, contando y midiendo lo que cuenta. Hay algo notable en que una escena de dibujos animados salga de la pantalla y empiece a vivir por su cuenta. Un capítulo dura 11 minutos y luego termina, pero una imagen suelta de ese capítulo puede convertirse en algo que millones de personas usan sin haber visto nunca el episodio del que salió. Ese es el criterio que ordena este último tramo. No cuánto se rió el público la primera vez, ni cuántos premios ganó un guión, sino la huella que un instante dejó fuera de su propio marco en Internet, en la manera en que la gente ahora se habla entre sí. Bajo esa lente, algunos momentos menores de Bob Esponja pesan más que tramas enteras. El caso más claro nace de un episodio llamado Little Yellow Book, estrenado el 25 de noviembre de aquel 2012. Dentro de ese capítulo hay un detalle extraño y muy específico. Bob Esponja, al ver un estampado a cuadros, actúa como un pollo. Pierde el control, se encorva, mueve el cuello, se comporta como un ave asustada delante de todos. Es un gag pequeño, casi una nota al pie dentro de la 9ª temporada. Nadie que lo vio en 2012 podía imaginar que uno de los fotogramas de esa escena terminaría siendo una de las imágenes más reutilizadas de toda la década. Porque el fotograma en el que se apoya el meme conocido como Mocking SpongeBob viene precisamente de ese momento.
La postura torcida, la expresión de burla congelada, el gesto que parece imitar a alguien con desprecio. En el contexto original es un personaje comportándose como un pollo. Fuera de contexto, es la cara universal de repetir las palabras de otra persona en tono ridículo. La imagen dice una cosa dentro del episodio y otra completamente distinta cuando se la separa de él, y esa distancia entre las dos lecturas es justamente lo que la hizo funcionar. El salto ocurrió años después de la emisión. El uso más antiguo que se conoce de esa captura como meme se publicó el 4 de mayo de 2017 por un usuario de Twitter con el nombre Ockbeard. La acompañó con una frase que, traducida, venía a decir que así es como él devuelve la mirada a los niños pequeños cuando se le quedan mirando demasiado tiempo. En 5 días, esa publicación superó los 70.000 retweets. Piensa en ese ritmo, una imagen que llevaba casi 5 años quieta dentro de un capítulo olvidado, se encendió de golpe y en menos de una semana ya circulaba por decenas de miles de pantallas. Lo interesante de ese origen es que no lo diseñó nadie del estudio. La escena no se animó para hacer un meme. Fue una persona cualquiera la que encontró en ese gesto un uso nuevo, y el resto de Internet estuvo inmediatamente de acuerdo. El personaje dejó de pertenecer solo a la serie y pasó a pertenecer también a la conversación general, a los mensajes privados, a las respuestas burlonas. Cuando un dibujo llega a ese punto, su vida útil ya no depende de que el programa siga en antena. Hay un detalle que confirma hasta qué punto ese fenómeno se volvió imposible de ignorar, incluso para quienes hicieron el personaje. En la San Diego Comic Con de 2017, el mismo año en que la imagen explotó, Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, dijo que Mocking SpongeBob es su meme favorito del personaje. Detente en eso un segundo. El actor que ha prestado su voz a la esponja durante toda su existencia elige, entre todo lo que ese personaje ha generado, un fotograma que él no planeó, sacado de un episodio menor, convertido en símbolo por desconocidos. Es una manera silenciosa de reconocer que la obra ya no le pertenece del todo, y que esa pérdida de control es, en realidad, una forma de éxito. El segundo caso de este ranking sigue la misma lógica, pero con otro personaje. Existe un capítulo titulado The Two Faces of Squidward, de la 5ª temporada, en el que Bob Esponja golpea repetidamente una puerta contra la cara de Calamardo. El chiste, dentro del episodio, es que cada golpe, en lugar de deformarlo, lo vuelve progresivamente más apuesto. De ahí sale lo que Internet bautizó como Handsome Squidward, Calamardo guapo, una versión del personaje con la mandíbula marcada y los rasgos armoniosos que contradicen por completo su diseño habitual. Fíjate en lo que tienen en común los dos casos. Ninguno de los dos es un momento central de su episodio. En ambos, un accidente visual, una postura de pollo, una cara accidentalmente atractiva, se desprende del argumento y adquiere un significado propio. La serie produce estas imágenes casi por descuido, como efectos secundarios de su propia libertad para deformar a sus personajes. Y son precisamente esos efectos secundarios los que más lejos han viajado. La huella no la deja la moraleja del capítulo, sino el fotograma que alguien supo aislar. Vale la pena preguntarse por qué Bob Esponja, entre tantas caricaturas, se convirtió en una fábrica tan generosa de estas imágenes. Parte de la respuesta está en su manera de tratar a los personajes desde el principio. Piensa en un episodio muy temprano de la primera temporada, cuando Bob Esponja inventa para sí mismo el apodo de SpongeBob Fancy Pants después de que Patricio le enseñe que levantar el dedo meñique lo hace parecer elegante. Es un gesto minúsculo, casi tonto, pero revela una serie que entiende que la identidad de un personaje puede resumirse en una pose. Ese instinto por la imagen fija, por el gesto que se explica solo, es el mismo que años después alimentaría los memes. En ese mismo episodio hay otro momento que muestra la disposición del personaje a llevar una situación hasta el absurdo físico. Atrapado en la cúpula de aire de arenita, sin agua, Bob Esponja insiste una y otra vez en que no la necesita, que está perfectamente, hasta que casi se desmaya y por fin admite lo contrario, que sí la necesita. La escena vive de la exageración corporal, del cuerpo que se seca y se arruga delante de nosotros. Una serie capaz de deformar así a su protagonista es, por naturaleza, una serie que va a generar fotogramas extraños,
y los fotogramas extraños son la materia prima de Internet. Ni siquiera hace falta que el gesto sea visual. Piensa en un episodio de la tercera temporada donde el señor Cangrejo, para recuperar un gorro que sirve para beber refrescos, se inventa a un marinero muerto llamado Smithy Werben Jägermanjensen, supuesto dueño original del gorro, con la esperanza de que la culpa haga que Bob Esponja lo devuelva. El plan se le vuelve en contra de una forma casi imposible. Bob Esponja revela que existe de verdad un difunto con ese nombre exacto, inventado al azar, y que él ya ha dejado el gorro sobre su tumba. El nombre absurdo, imposible de olvidar, es en sí mismo el tipo de detalle que la gente repite y comparte mucho después de que el capítulo termina. La serie fabrica no solo imágenes memorables, sino también sonidos y nombres que se pegan. Y hay algo casi irónico en el hecho de que un personaje de esta serie soñara, desde muy temprano, con volverse famoso a propósito, y fracasara mientras la fama real llegaba por accidentes que nadie planeó. En un capítulo de la primera temporada, Calamardo propone el primer concurso de talentos del crustáceo crujiente. Lo vende como una forma de traer cultura a lo que él llama, con esas palabras, este páramo cultural que es Fondo de Bikini, aunque en privado lo único que busca es convertirse él mismo en una estrella. El deseo de trascender está ahí, declarado en voz alta, ambicioso y calculado. El mismo episodio contiene la respuesta silenciosa de la serie a esa ambición. Mientras Calamardo sueña con brillar, el único cliente que entra al restaurante vacío no quiere comida ni espectáculo, solo quiere cambio para un billete de $1, indiferente a la entrega exagerada con que Bob Esponja intenta atenderlo. La gloria buscada no llega, y sin embargo, décadas después, es este universo, con sus concursos fracasados y sus clientes desinteresados, el que dejó la huella más honda en la cultura de Internet, no por planearlo, sino por permitir que sus peores momentos, sus caras torcidas y sus golpes de puerta, se soltaran del guión y siguieran viviendo sin él. Y así, cuando la última mañana de Fondo de Bikini se apaga y la luz vuelve a filtrarse por las ventanas redondas de la Casa Piña, lo que queda no es una jerarquía de episodios, sino la forma completa de una serie que aprendió a reírse sin crueldad. Cada temporada que hemos recorrido, desde los primeros años en que Stephen Hillenburg dibujaba un mundo submarino con la ternura de un biólogo marino, hasta los tramos más irregulares que vinieron después de su primera salida, apunta hacia la misma verdad tranquila. La grandeza de Bob Esponja nunca estuvo en la ambición ni en el mensaje. Estuvo en la generosidad, en un personaje incapaz de rendirse, en una ciudad que lo tolera y a veces lo ama, en un humor construido con paciencia y afecto por lo pequeño. Ese es el corazón del asunto. Ordenar estos episodios no fue medir cuál grita más fuerte, sino cuál recuerda mejor por qué existe la serie. Y al final, la imagen que perdura es sencilla. Una esponja amarilla de pie frente a la puerta del crustáceo cascarudo, con la red en la mano, saludando a un día más como si fuera el primero. El agua se mueve despacio sobre él. La luz es suave. Todo está en calma. Si disfrutaste este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.